Greta, una joven madre, se vio obligada a vender a su hijo en una subasta, atrapada entre la pobreza y el desespero. Tomás, un hombre solitario y estéril, decidió comprar no solo a ella, sino también al niño, enfrentando las críticas y el rechazo de la sociedad. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue el inesperado giro que cambiaría sus vidas. Su lucha por convertirse en una verdadera familia. Pero solo escuchen cómo un último esfuerzo legal desafió todo pronóstico y cómo, al final, la justicia, por fin, prevaleció. Greta se encontraba en un estado de absoluta desesperación. La joven viuda, con los ojos aún hinchados por las noches de insomnio y el dolor de haber perdido a su marido, no podía evitar sentir que la vida no le daba tregua. Apenas había tenido tiempo de adaptarse a la pérdida de su compañero de vida, cuando la cruel realidad le exigió algo aún más devastador: la supervivencia. En sus brazos acunaba a su pequeño hijo, tan frágil, tan inocente. El bebé, apenas unos días de nacido, había llegado al mundo con la promesa de amor y esperanza, pero el destino, tan implacable, parecía querer quitarle esa oportunidad. La pobreza la había golpeado tan fuerte que no había escapatoria. No solo había perdido a su esposo, sino también su estabilidad. Vivía al borde de la miseria, luchando por un futuro incierto. Ese día, una sombra gris se cernió sobre ella. El mercado local, conocido por sus intercambios de productos, se había convertido en algo aún más sombrío. Un mercado de personas. Greta no podía comprender cómo su vida había llegado a ese punto, cómo se había visto obligada a tomar la decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Al llegar al lugar, la multitud parecía indiferente, casi como si aquello fuera solo un espectáculo más para ellos. Miraba las caras, algunas vacías, otras llenas de codicia. Ella apretó al bebé contra su pecho, buscando consuelo en su fragilidad. Todo lo que tengo es él, pensaba mientras trataba de evitar que las lágrimas empañaran su visión. Sabía que si no tomaba una decisión rápida, la oportunidad de proteger a su hijo se desvanecería. Las palabras del subastador retumbaban en sus oídos, pero se convertían en un eco distante mientras su mente giraba entre el miedo y la rabia. El precio inicial es de $500, dijo el hombre con voz autoritaria, señalando a su bebé con desdén. El silencio fue absoluto, como si las palabras hubieran quedado suspendidas en el aire. Greta miró al hombre, sintiendo cómo su estómago se retorcía. ¿Cómo podía alguien ponerle un precio a la vida de un ser tan inocente? ¿Cómo podían hacerle esto? El precio inicial era irrisorio, humillante. ¿Cuánto valía su hijo en los ojos de esa gente? ¿Tanto como para que lo pusieran en venta? El subastador prosiguió sin mirar a Greta, ignorando su presencia, mientras los murmullos entre los compradores se hacían más audibles. Algunos discutían sobre el valor del bebé, otros lo consideraban una oportunidad. Cada palabra que escuchaba le dolía como un puñal. Esto no es un mercado, pensaba, esto es una condena. Greta se sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Cada fibra de su ser le gritaba que no podía permitirlo, que su hijo merecía algo más, algo mejor. Su mente estaba al borde de la locura. Sabía que si no reaccionaba, el futuro de su hijo quedaría sellado por las manos de personas que no lo verían más que como una mercancía. Con todo el coraje que le quedaba, Greta se levantó de su asiento y dio un paso hacia adelante, aunque sus piernas temblaban. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero el amor que sentía por su hijo le daba fuerzas que nunca pensó tener. ¡Basta!, gritó, con la voz quebrada pero firme. Los ojos de la multitud se volvieron hacia ella, algunos con sorpresa, otros con desprecio. El subastador la miró con desdén, sin saber cómo reaccionar ante su interrupción. Sin embargo, Greta no estaba dispuesta a rendirse. En su corazón solo había una cosa clara: su hijo sería suyo,
y nada ni nadie podría arrebatárselo. No importaba el precio, ni lo que la sociedad pensara. Lo único que importaba era que él no sería un trozo de carne que se compraba y se vendía. Él era su hijo, su futuro. Mientras la sala se sumergía en un silencio incómodo, Greta apretó al bebé aún más fuerte contra su pecho. A su lado, el subastador comenzó a mirar nervioso hacia los compradores. Sabía que la subasta podría colapsar en cualquier momento, pero estaba dispuesto a seguir adelante. Sin embargo, Greta ya no estaba dispuesta a ceder. En ese instante, en ese mercado que para ella representaba la máxima degradación, Greta decidió que no importaba lo que tuviera que hacer. Su hijo sería suyo, y nadie más lo definiría. El subastador, sin embargo, no estaba dispuesto a perder el control de la situación. Y así comenzó la puja, mientras Greta sentía cómo el futuro de su hijo estaba siendo decidido en cada oferta, en cada palabra de la multitud. Pero algo en ella despertó una determinación feroz. No permitiría que su hijo fuera tratado como una propiedad más. El mercado, el horror, todo eso parecía un sueño distorsionado. Y, por un breve instante, Greta pensó que podría escapar de allí, con su hijo en brazos, sin más cadenas que las que ella misma se había impuesto. Pero su destino ya no dependía de ella sola. El camino que había comenzado a recorrer no tendría vuelta atrás. Tomás estaba acostumbrado a la soledad. Viudo desde hacía más de 5 años, su vida se había reducido a una rutina monótona y vacía, marcada por los ecos del pasado. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y esperanza, ahora era solo un eco distante de lo que pudo ser. La muerte de su esposa había arrancado de raíz cualquier atisbo de alegría que pudiera haber tenido, dejándole en su lugar una sensación de vacío, una soledad tan profunda que ni siquiera los días parecían tener sentido. Tomás sabía que su vida nunca sería la misma. Había luchado durante años con la impotencia de no poder tener hijos. Su esterilidad era un secreto que cargaba en lo más profundo de su ser, algo que le recordaba constantemente lo que nunca podría ser. La desesperación lo había acompañado durante años, dándole vueltas a la idea de que nunca sería capaz de ofrecer amor y cuidado a una nueva vida, una familia que tanto deseaba. La idea de ser padre se había convertido en una fantasía lejana, una ilusión que simplemente no encajaba en su realidad. Cuando decidió asistir a esa subasta, no sabía bien por qué lo hacía. El lugar estaba lleno de murmullos y transacciones que poco le importaban. Estaba allí por costumbre, como quien va a una sala de espera vacía, esperando que algo, por azar, lo sacudiera del letargo en el que vivía. Y entonces, ocurrió. El llanto de un bebé rompió el aire tenso de la sala, llamando su atención. Miró hacia el centro del escenario y vio a Greta, esa joven madre que no podía haber tenido más de 25 años, sosteniendo a su hijo en brazos. El bebé lloraba desconsoladamente, como si presintiera lo que se avecinaba, mientras ella, con la mirada fija en el suelo, parecía estar lidiando con una angustia que Tomás reconoció de inmediato. Era un dolor profundo, el mismo dolor que él había sentido al perder a su esposa. Pero había algo más en la mirada de Greta, algo que hizo que el pecho de Tomás se comprimiera. Desesperación. No había necesidad de palabras para entender lo que pasaba. Ella estaba siendo sometida a algo mucho más cruel que la simple pérdida de un ser querido. Ella estaba siendo despojada de su hijo, su única razón para seguir adelante. El subastador pronunció cifras que le parecieron absurdas, frías, irreales, como si se tratara de un objeto, no de una vida humana. En ese instante, Tomás sintió una punzada en el pecho. No se trataba solo de un bebé, se trataba de una oportunidad para salir de la oscuridad, para hacer algo que nunca había hecho antes. Él no necesitaba un hijo. Eso lo sabía con claridad. No podía dar lo que otros podían. Pero lo que sí necesitaba, lo que había necesitado toda su vida, era una razón para vivir.
una razón que fuera más grande que su propio dolor, que le diera sentido a su existencia vacía. Y en ese momento, al mirar a Greta y a su hijo, Tomás supo que su vida, su dolor, podía ser transformado en algo mucho más grande, algo más valioso. El impulso lo dominó. Sin pensarlo 2 veces, levantó la mano y, con voz firme, hizo su oferta. La sala se silenció. Nadie se esperaba que un hombre como él, con esa mirada apagada y la vida escrita en su rostro, hiciera algo tan inesperado. La gente lo miró con sorpresa, algunos con escepticismo, otros con burla. Pero Tomás ya no los veía. Solo veía a Greta, con su bebé en brazos, con el futuro de ambos en manos de la crueldad de esa subasta. Cuando la oferta fue aceptada, un murmullo recorrió la sala. La gente no entendía. ¿Qué hacía un hombre como Tomás comprando a una madre y a su hijo? ¿Qué ganaba con eso? Las burlas y risas no se hicieron esperar, pero él no reaccionó. No importaba lo que pensaran los demás. Esa no era la vida que él quería, ni la vida que Greta merecía. Lo que él quería, lo que necesitaba, era la oportunidad de construir algo, de dar amor, de sanar la herida profunda que cargaba desde la muerte de su esposa. El subastador, visiblemente incómodo, comenzó a realizar los trámites para entregarle a Greta y al bebé. Tomás los observó con la mirada fija. La decisión que había tomado lo había cambiado por completo. Ya no era solo un hombre solitario y desesperado. Ahora, de alguna forma, había tomado el control de su vida. Había desafiado el destino, y su alma, que por tanto tiempo había estado rota, comenzaba a sanar. Tomás no era un hombre sin esperanza, como pensaba. De repente, se dio cuenta de que su vida podía tener un propósito, uno que nunca había imaginado, y mientras se acercaba a Greta, dispuesto a ofrecerle un hogar a ella y a su hijo, entendió algo fundamental. Él no solo les estaba dando un techo. Ellos, a su vez, le estaban dando la oportunidad de reconstruir su propia vida, de llenar el vacío que había tenido durante tanto tiempo. Este acto de bondad, aunque inesperado y difícil de comprender para muchos, marcaba el comienzo de una nueva etapa en la vida de Tomás. Una etapa que traería consigo no solo retos, sino también un amor que nunca creyó que experimentaría. La vida le había dado una segunda oportunidad, y él estaba decidido a aprovecharla. La vida con Tomás y Greta no fue fácil. A pesar de la decisión que los unió, la sombra de la duda no tardó en aparecer. Greta, acostumbrada a una vida de lucha y sacrificio, no podía dejar de preguntarse por qué Tomás había intervenido en su destino de esa manera. ¿Qué le había impulsado a llevarla a su hogar? ¿Era por piedad? ¿Por compasión? ¿O había algo más en juego? Al principio, su relación con él fue tensa. Aunque Tomás hacía todo lo posible por demostrar su bondad, Greta no podía evitar sentirse intrusa en su propia vida. Ella se sentía fuera de lugar, como una sombra en la casa que él había reconstruido con tanto esfuerzo. Cada vez que lo miraba, no veía al hombre que la había salvado, sino una persona cuya intención le parecía inalcanzable, un misterio que no lograba comprender. El miedo la consumía, no solo por su propia situación, sino también por el bienestar de su hijo. Cada día que pasaba en la casa de Tomás, la pregunta le rondaba la cabeza con más fuerza. ¿Qué haría con nosotros cuando ya no nos necesitara? Ella no podía evitar pensar que este acto de generosidad escondía una razón ulterior, algo que no alcanzaba a ver, pero que intuía. Algo que la incomodaba, como un peso en el aire, tan denso que le dificultaba respirar con normalidad. Y mientras sus dudas y miedos crecían, Tomás también luchaba por encontrar su lugar en ese hogar que ahora compartían. A pesar de su generosidad, había algo en él que no terminaba de encajar. Se sentía torpe, inseguro. La idea de ser padre, de ser la figura que cuidaría al niño, le parecía tan lejana, como si se tratara de un sueño que no podía alcanzar.
La imagen que había tenido de sí mismo como hombre solitario se desmoronaba ante la realidad de ser responsable de la vida de otro ser humano. A menudo, Tomás se despertaba en medio de la noche, mirando al techo, perdido en pensamientos de culpa y arrepentimiento. Sabía que había hecho lo correcto al salvar a Greta y a su hijo, pero aún no sabía cómo llenar el vacío que sentía. La tristeza que había llevado dentro durante tanto tiempo se mezclaba con el deseo ardiente de ser el buen padre que su hijo merecía. Pero los temores de Greta lo envolvían, y él sentía que no podía avanzar sin demostrarle que su buena voluntad era genuina. Una noche, después de un largo día lleno de tensiones, Tomás vio a Greta llorar en silencio, sentada en una esquina de la sala. Las lágrimas caían en silencio, como si el peso de todo lo que había vivido la estuviera aplastando. Fue una imagen que quebró su corazón. No era la primera vez que la veía llorar, pero esa noche algo cambió. Tomás se acercó sin decir una palabra, se agachó frente a ella y, sin pedir permiso, tomó su mano entre las suyas. La miró a los ojos, con la seriedad que solo el dolor puede provocar, y finalmente habló. Greta, comenzó, con la voz cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. No esperes que esto sea fácil, ni que todo se solucione de la noche a la mañana. Pero, por favor, entiende esto. No lo hice por lástima. No lo hice porque me sintiera obligado. Lo hice porque yo también tengo un vacío. Y este vacío es el que he estado tratando de llenar toda mi vida. Greta lo miró, confundida. No entendía bien hacia dónde iba con sus palabras, pero algo en su tono la hizo escuchar con atención. Tomás continuó, con la voz cada vez más quebrada. Soy estéril, Greta. No puedo ser el padre que siempre soñé ser, ni puedo llenar ese hueco en mi corazón con nada más que no sea amor. Cuando vi a tu hijo, supe que, de alguna forma, estaba recibiendo lo que nunca pude tener, una oportunidad para dar amor, para construir algo que tuviera un propósito. Las palabras de Tomás resonaron en la habitación, como un susurro que atravesaba el aire tenso entre ellos. Greta no pudo evitar emocionarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida, que se había visto tan rota y vacía, cobraba sentido. Los temores que había tenido comenzaban a desvanecerse, como sombras que se disipan con el primer rayo de sol. Por un momento, todo lo que había sido gris se iluminó con una luz cálida, suave, llena de esperanza. Tomás no esperaba que Greta entendiera todo de inmediato, ni que sus miedos desaparecieran en un instante. Pero en ese momento, él había dado todo lo que tenía. Ya no estaba buscando respuestas o soluciones rápidas. Lo único que deseaba era que ella pudiera ver, aunque fuera por un momento, que su oferta no era solo un acto de compasión. Era el inicio de una vida nueva, de una conexión profunda, de un futuro que ambos podrían construir juntos. Greta, tocada por sus palabras, se dio cuenta de que quizás, solo quizás, el destino les había ofrecido una oportunidad. La vida con Tomás, aunque llena de dudas, también estaba llena de posibilidades, y con cada palabra que compartían, con cada gesto de comprensión, esa oportunidad se hacía más real. En ese momento, el miedo dejó de ser el líder de su vida. La esperanza, aunque frágil, comenzó a tomar su lugar. Y mientras Greta miraba a Tomás, sintió por primera vez que su vida podría tener un nuevo rumbo. Un rumbo en el que ya no estaba sola, un rumbo lleno de amor y de promesas. La vida, una vez más, les dio la espalda. Después de haber encontrado un pequeño respiro, un breve instante de paz, todo comenzó a desmoronarse. Tomás y Greta nunca imaginaron que su felicidad recién encontrada sería puesta a prueba de una manera tan despiadada. Su hogar, ese refugio que con tanto esfuerzo habían creado, se vio amenazado por fuerzas externas, personas que no podían aceptar el hecho de que ellos, una familia no convencional, existieran. No solo estaban en juego sus vidas, sino también su derecho a vivir en paz. Las primeras amenazas llegaron como susurros, ocultas en las sombras de la ciudad.
carteles difamatorios, comentarios crueles en los pasillos de la iglesia, rumores malintencionados que se extendían como el fuego en seco. La sociedad no estaba preparada para aceptar que su familia existiera, que ellos fueran una familia verdadera. Era más fácil juzgar que entender, más cómodo destruir que construir. A pesar de todo, Tomás y Greta no se dieron por vencidos. Los dos sabían que lo que habían construido juntos no era un simple capricho, no era algo que pudiera ser destruido por las palabras malvadas de otros. Su amor, su unión, la vida que compartían, no dependía de la aceptación de los demás. Su fuerza no venía de la aprobación ajena, sino del vínculo que habían forjado en medio de las adversidades. Se convirtieron en luchadores, en defensores de su derecho a ser una familia, aunque el mundo a su alrededor se negara a entenderlo. Greta, aunque seguía siendo la misma mujer cautelosa y temerosa, vio en los ojos de Tomás algo que nunca había visto antes: determinación. Sabía que no podía dejar que su hijo creciera en un ambiente de odio, de rechazo. Juntos, enfrentaron todo, desde demandas legales hasta la amenaza de perder a su hijo. Fueron momentos en los que la desesperación tocó sus puertas, pero nunca la dejaron entrar. Cuando todo parecía estar en su contra, el amor que sentían el uno por el otro se convirtió en la fuerza que los impulsaba hacia adelante. La batalla legal fue feroz. Abogados de ambos lados del conflicto hicieron todo lo posible por demostrar que la familia de Tomás y Greta no tenía derecho a existir como tal. La sociedad los veía como una aberración, como algo que no encajaba en los estándares establecidos. Pero Tomás y Greta no dejaron de pelear, no dejaron de luchar por lo que era suyo por derecho. No luchaban solo por sí mismos, sino por el niño al que llamaban hijo, por la vida que querían construir para él. Los días en la sala del tribunal fueron largos y agotadores, pero nunca perdieron la esperanza. Sabían que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos, la justicia debía prevalecer. Y en el último día de la batalla legal, cuando las decisiones fueron tomadas y la sala del tribunal quedó en silencio, el fallo fue claro. Tomás y Greta tenían el derecho legal de criar a su hijo como familia. El peso de la victoria cayó sobre ellos como un alivio inmenso. No solo habían ganado la batalla legal, sino también el reconocimiento de la ciudad. La gente comenzó a verlos no como una anomalía, como un ejemplo de lo que no debía ser, sino como un modelo de amor, de unidad. La familia que había sido rechazada, ahora era celebrada, no porque cumplieran con las expectativas ajenas, sino porque habían demostrado que la verdadera familia no tiene una forma, ni una estructura predefinida. Cuando la noticia de la victoria se extendió por la ciudad, algo increíble ocurrió. Las voces que antes los atacaban, ahora comenzaban a silenciarse. Los murmullos de desaprobación fueron reemplazados por palabras de respeto. Aquellos que antes los veían con desprecio, comenzaron a mirarles con admiración. No fue una aceptación inmediata ni fácil, pero fue el primer paso hacia un cambio en las mentalidades. En su hogar, Tomás y Greta se miraron con una nueva luz en sus ojos. No solo habían defendido su derecho a ser una familia, sino que habían demostrado que, a pesar de todas las adversidades, el amor genuino siempre prevalecería. Greta, con el corazón lleno de gratitud y felicidad, comprendió lo que había logrado. No solo había logrado proteger a su hijo de un mundo que no quería darle su lugar, sino que había construido una familia sólida, unida por los lazos que el amor y la lucha común habían forjado. Finalmente, Greta encontró la paz. No la paz de una vida sin problemas, porque sabían que aún quedarían desafíos por enfrentar, pero sí la paz que solo se obtiene cuando sabes que has dado lo mejor de ti mismo. Su vida, que antes había estado marcada por la lucha por sobrevivir, ahora estaba definida por la lucha por el amor y por la familia. El renacer de la familia no fue un proceso rápido ni fácil, pero era real.
Y ese renacer, esa victoria sobre la injusticia, fue el verdadero triunfo. Greta miró a Tomás, a su hijo, y supo que, por fin, había encontrado lo que siempre había buscado. Un hogar verdadero. Un hogar donde el amor era la única regla. En ese momento, la familia que habían construido juntos se convirtió en un testamento de esperanza, de valentía y de la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor siempre encuentra una manera de prevalecer.